amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política, aquí en Canal N. Han sido varios días de descanso, varios días de, esperamos, que para ustedes hayan significado de tranquilidad, de reposo y también de la posibilidad de generar una serie de ideas con respecto a su presente y su futuro. Son pues temores mundiales también los que se presentan con esta situación que plantea Corea del Norte y su enfrentamiento con los Estados Unidos, amenaza de una guerra que dicen que durará 3 días. En fin, hay de todo un poco, pero nos corresponde pues un momento de tranquilidad justamente para repensar en estas cosas. Hay varios temas que están sobre la mesa y que se plantearán a partir de mañana lunes. Algunos los ha puesto ya de frente, abiertamente, el cardenal Cipriani, como el apurar al gobierno para que tome una decisión en el asunto relacionado con el indulto a Alberto Fujimori. Ha dicho el cardenal Cipriani que ya, todo está listo, ya no hay que demorarlo más. Y le han salido al frente una serie de voces, como Ronald Gamarra o como Freddy Otárola, a decir que no se puede hacer política o que todavía pues no es ni la persona ni el momento para plantear esas cosas. Javier Aguataz, en cambio, ha dicho que no quiere pensar mal y que él no es tan duro como Freddy Otárola. Pero además está el asunto del servicio militar obligatorio, que todavía da vueltas por ahí. Esos temas los tocaremos hoy día. Nuestra primera invitada es Luz Salgado, congresista, fujimorista precisamente. Congresista, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Feliz Gracias. Pascua de Resurrección. De igual manera. Me ha sacado de mi meditación y de mi Semana Santa. No lo dudo y lo agradezco, porque eso nos permite tenerla hoy aquí. Y mi primera pregunta tiene que ver precisamente con el asunto del indulto. Es digamos, conocido que los informes médicos son contradictorios, que hay algunos médicos, que la mayoría de los médicos sostienen que no hay cáncer, pero sí hay depresión, y la discusión estaba, según las informaciones públicas, en si esa depresión podría ser suicida o no suicida. Es decir, ya no es el cáncer la situación que plantea la posibilidad de un indulto, sino una depresión. ¿Qué ocurriría en el fujimorismo si no se da, si el presidente rechaza la solicitud del indulto? Primero quiero decirte que esperaba que en esta Semana Santa el presidente hubiese reflexionado, como le pidió Keiko también, y que en aras de esa reconciliación que le ha pedido Monseñor Cipriani, que sin embargo se le han ido a la yugular quienes lógicamente están en contra del indulto, menos mal que son los menos, y eso les duele, pero son los menos. Y lo que ha hecho Monseñor Cipriani es recibir casualmente esa inquietud que hay en la feligresía, católica, no católica también, en un acto de reconciliación, en un acto de perdón. Sin embargo, pues ya sabemos que hay enemigos acérrimos, gente con mucho odio, que nunca va a perdonar y que son los que le han llevado esos malos consejos al presidente Ollantumala, porque ya pasó la Semana Santa. ¿Cuáles malos consejos? Esos malos consejos, o sea, no indultar enfermo que cumple con los méritos, y ahí quiero decirte de que no es que haya contradicciones en el diagnóstico de los médicos. O sea, existe un cáncer latente, que por el momento no presenta una laceración, mi querido Enrique. Si tú le tomabas este mismo examen en julio a Fujimori, no tenía laceración. ¿Y qué pasó en agosto y en septiembre? Apareció la laceración. Los médicos han dicho que tiene que pasar 10 años para que digan que tú ya no tienes el cáncer. Y eso no ha ocurrido. Muy bien, pero digamos, la discusión médica no nos corresponde porque es un tema especializado. No es vinculante, porque además, pero sí tiene cáncer. Lo que digamos no va a tener valor. Para los médicos sí. Porque no, incluso hay médicos como el doctor Huerta que dice que ya está demostrado con eso que no está acá, que no tiene cáncer. Huerta ha sido candidato pues de un partido posible, entonces no es objetivo. Digamos. Pero el tema también está en que hay organizaciones internacionales que sostienen que sería, pues, mejor dicho, que no es posible darle un indulto a Fujimori, porque esto significaría, pues, retroceder en una serie de temas relacionados con justicia para quienes han perdido a sus familiares, para quienes han visto
cercenadas sus familias a partir de las actividades. Volvemos de con la misma teoría. Pero por eso, entonces, mi pregunta es derechos concreta. humanos para Fujimori no hay, pero sí para los terroristas sí hay derechos humanos. A ellos sí se les ha indultado después de tanto crimen y tanta muerte que hemos tenido que soportar los peruanos, Enrique. Es que hay una contradicción. Mientras se ha indultado a terroristas por problemas de diabetes y otros problemas menores, se les ha indultado. Entonces Fujimori, que presenta un cáncer, que presenta una depresión, que tiene miles de enfermedades, no, a él no. Para él no hay derechos humanos porque los demás se pueden quejar. Eso es una falsa moral, eso es una falta de principios, porque aquellos que defienden derechos humanos mejor que se queden callados en su casa. Doña Luz Salgado, ¿qué va a hacer el fujimorismo si el presidente no firme ese indulto? Primero, que no es que no firmen, que rechace pues de una vez. O sea, o él le da el indulto o no le da. Pero lo que no puede hacer, y lastimosamente yo presiento que es lo que está haciendo, es abstraerse del problema, ¿no? Con él no es para no ser el malo de la película. ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo de enfrentar una situación? Sí. ¿O porque está entre dos fuegos? Mira, Enrique, no va a ser la primera indecisión que le conozcamos. En el transcurso de estos 2 años nos estamos dando cuenta que tenemos un presidente que no toma decisiones que son importantes, que corresponden a su nivel y que se escuda en funcionarios de segundo nivel, y esto creo que lo han notado también sus funcionarios, ya le han descubierto la debilidad y lo tratan de cubrir, porque en temas importantes como en la minería no ha asumido una responsabilidad, no ha asumido su decisión, no ha salido con entereza. En el tema de seguridad ciudadana también al principio lo quiso y luego se ha retirado, inclusive ya lo hemos sacado de las resoluciones donde él lideraba este tema. En el tema de la minería, en el tema del gasoducto, en el tema de infraestructura, en el tema de pesquería, que debería tomar una decisión, y ahora en este tema del indulto, entonces él, ¿qué ha hecho? Porque no me digas pues que la ministra de Justicia actúa por sí sola. No pues, ni el ministro Jiménez. Primero dijo uno, no, si el informe médico no amerita, entonces no va a llegar a las manos del presidente. Eso dijo el primer ministro. ¿No? Y luego la ministra dijo, no, de todas maneras se lo va a hacer llegar. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que ni la ministra Jiménez, ni la ministra Rivas, ni el ministro Jiménez tienen esa potestad. El único que la tiene estaba soslayando, es el presidente. Usted estaba tratando de señalar que ni la ministra ni el primer ministro son los que están manejando el tema. ¿Quién está manejando entonces? Tiene un equipo de asesores que los esta indecisión y debilidad o ya no mala. Bueno, no me quiero aventurar a decir quiénes son, pero debe tener gente muy cercana que se han dado cuenta de esta que no son los miembros de su gabinete. Que no son los miembros. Que tienen más fuerza que los miembros de su gabinete. Podrá ser 1 o 2 de su gabinete. Que tienen más fuerza que los miembros de su gabinete. Que sí. Yo diría que sí, lo están cubriendo de esta debilidad que te digo, porque no asume el rol que le corresponde como presidente de la República, para bien o para mal. Tiene que tener la decisión en momentos de dificultad, en momentos en que el país necesita su voz. No se le siente, más se le siente a la esposa que a él. No puede ser, pues, Enrique. Y en este tema, él no va, me parece que él no va a asumir su responsabilidad. Él va a querer pero no zafarse. Puede. No puede. Pues, estamos diciendo. ¿De qué manera se va a zafar si él es el que tiene que decir o así, sí o no? Así es. ¿Cómo no puede? En esta oportunidad no puede zafarse. Lo que puede es dilatarlo todo el tiempo que sea. ¿Sería justo que dilate? ¿Sería justo que dilate algo que ya él ya no tiene excusa? Porque antes decían que no, que el informe médico, ya está el informe médico, lo toma o no lo toma, ya sabemos que no es vinculante, pero ya no puede, ya no tiene excusas para dilatar esto. Yo creo que es inhumano dilatar esto porque hay un enfermo, Enrique, que está esperando encarcelado. Muy bien, la esposa podría estar jugando un papel importante en esta, dilatación. Sí, me parece que sí. ¿Podría ser parte de un juego político? Sí, en la que están sus asesores externos, y yo lo he dicho muy claramente, donde está Toledo, donde está Vargas Llosa, que son los que se han pronunciado en varias oportunidades. ¿Y usted cree que le han dicho alárgalo lo que puedas? No, le han dicho no le des el indulto, pero como él siente que hay toda una fuerza de la población que le dice, oye, comisérate, ¿qué pasa si se le muere en cárcel, Enrique? ¿Qué pasa si se le muere en cárcel? ¿Cómo sería considerado Ollantumala? Le estamos pidiendo, señor, le estamos advirtiendo, está enfermo,
No está moribundo en este momento, lógicamente, pero es una persona que ha sido el presidente de todos los peruanos. No es cualquier persona. Pero usted me está rehuyendo a la respuesta a la pregunta original. No, yo no te rehuyo nada. A la pregunta original. ¿Qué hará el fujimorismo si el presidente dice no hay indulto? Ah, bueno, pero yo no tengo toda la autoridad del fujimorismo para decir esto vamos a hacer. Lo sé. ¿No? Pero eso tendrá que ser una coordinación con nuestra lideresa. ¿Pero cuál será su reacción? Definitivamente, esto no nos va a caer bien, porque lo que estamos haciendo es pedir un acto humanitario y simplemente nos van a tirar una cachetada y van a decir ese acto humanitario no te lo vamos a dar, ¿no? Eso es lo que van a hacer con nosotros. Ahora, Julio Kotler nos decía aquí en nuestro programa que el indulto es un arma de negociación. De ninguna manera, no se puede negociar, y ahí está mal el distinguido señor Kotler, porque siempre nos pone a los fujimoristas como puros mercantilistas, y yo rechazo totalmente eso. Hay un lado humanitario que de repente nunca ha conocido, y en alguna oportunidad voy a sentarme a conversar con él si es que lo permite, porque es tan orgulloso que no lo permite a veces. Bueno, él viene acá al programa, no hemos visto. Y entonces decirle de que en este caso, yo le invito a que vaya a ver al presidente Fujimori. En su rol de historiador le va a ser muy oportuno conocer a alguien en vida y que sepa qué está pasando. Pero no podría ser efectivamente una posibilidad para el presidente de la República que pudiera estar diciendo, de pronto con esto los tengo tranquilos, o los tengo agazapados, los tengo ahí, no salen porque todavía tienen la esperanza. ¿Podría ser o no? Parte de un juego político. No, Enrique, con la salud no se juega. Y Ollantaytamala y su gente lo saben muy bien. En momentos difíciles en el Congreso de la República, nosotros hemos podido jugarle sucio a ellos. País. Hay mucha gente que le podría decir a usted que los fujimoristas jugaron no solamente con la salud, sino con la vida de mucha gente durante su gobierno. Perdóname, ¿vida de cuánta gente? ¿De unos cuantos que están en la cárcel porque Montesinos ya pagó? Muchísimos, empecemos por Barrios Altos y La Cantuta, muchísimos. Perdóname, pero eso no se ordenó. Muchísimo. Pero tú crees que esa fue una decisión política, estás equivocado. Pero fue la vida de mucha gente, y no solamente la salud, fue la vida. Nadie jugó con eso, fueron casos aislados. Muy bien. En una lucha con los terroristas, y que fueron casos aislados como hubieron en los 80, cientos de casos aislados. Y no nos pueden responsabilizar de algo que nosotros rechazamos. Nosotros lamentamos el tema de La Cantuta y Barrios Altos. Oye, vayan a matar a esos estudiantes. Nadie podrá decir eso. Pasó la Semana Santa y no humo blanco en Palacio de Gobierno. El presidente se va a China 5 días, o casi 7. Del 3 al 10. Muy bien, 7 días. Y de repente tampoco hay humo blanco. Es decir, y para muchos lo más probable es que lo niegue. Sí. ¿Usted también piensa lo mismo? Varios me han dicho eso. Los mensajes, las señales le dicen que se va a negar. Sí, me dicen, Luz, no esperes nada, porque la fuerza y el miedo que ellos tienen a Toledo y a Vargas Llosa y todas estas ONGs que hacen mucha bulla, es más fuerte que la opinión popular, que le está pidiendo más del 60%. ¿Y el miedo a que un Fujimori rehabilitado en su casa pueda volver a postular es posible? ¿Por qué creen que va a postular? Eso a mí me provoca risa. El presidente Fujimori, si sale, tiene mucho tiempo para cuidarse en su salud y recuperarse. Ha perdido más de 17 kilos ya hasta el momento, Enrique. Es una persona que necesita mucho apoyo, que ojalá si le dieran el indulto, yo diría que lo que él necesita es irse a descansar a algún lugar como a él le gustaba, de repente irse a pescar, para ver si así recupera también la paz, la tranquilidad que necesita. Pero un año después podría pensar en volver a postular. No, pues nosotros estamos ahora liderados por Keiko Fujimori y ahí está nuestro compromiso y nuestra tarea. Señor Salgado, quiero preguntarle también por su relación con el ministro de Defensa. ¿Por qué él ha sido duro hoy día en una entrevista en La República? Siempre ha sido duro con nosotros, ¿no? Bueno, él dice que ustedes son duros con él porque él pues ha investigado, ha escarbado, les ha encontrado cosas, en fin. No sé qué ha investigado, no sé qué ha investigado. Ustedes son los duros con él. Cateriano no tiene
un carácter como para llevar esa cartera, y menos porque he escuchado por ahí que Lourdes Alcorta parece que por algún lado se ha enterado que quieren ponerlo de primer ministro en vez de Jiménez. Grave error para Ollanta-Humala, porque es una persona que no tiene la tolerancia suficiente, por no decir otro adjetivo, para poder conversar con, no sus enemigos políticos, porque yo no le he hecho nada al señor, ni él me ha hecho nada personal a mí. Creo que aquí lo que se necesita es un grado de tolerancia para la propia salud de la gobernabilidad nacional. Ministros que se ponen en una vereda radical en la que solamente echan basura a su adversario político, no establecen ninguna relación de diálogo, no le ayuda en absoluto. ¿Es lo que hace Cateriano? Es lo que hace Cateriano. Esa entrevista que tiene hoy día es desastrosa. Yo no sé, su odio sale a luz, a vapor, yo no sé qué le han hecho a él específicamente, personalmente, porque ya parece una cosa personal, ¿no? Y quienes le han puesto, por si acaso, ministro Cateriano, la interpelación son sus amigos del PPC, no el fujimorismo. ¿Ya? Para que se entere, porque él cree que los fujimoristas hemos hecho la... No. Fujimoristas y apristas para él, ¿no? Sí, pues, pero quienes han puesto la interpelación y la posible censura, aseguren con el PPC, sino que me desmientan, ¿ya? Que yo sepa, ninguno de nosotros lo había firmado. Para usted entonces, Cateriano, ¿no da la talla para ministro de Estado? No da menos la talla. Para primer ministro. Menos. No se puede conversar con él, mi estimado. Yo estoy en la Comisión de Defensa y yo he tenido varias quejas de soldados que necesitan atención en el hospital. He tenido las quejas de diferentes gremios que no les están pagando sus indemnizaciones. Y no he podido ir a conversar con él porque simplemente pone un muro. Lo que no ocurría con el señor Otárola, el anterior ministro, lo que no ocurría con el otro ministro que Urquizo, donde nos invitaba inclusive al ministerio para conversar con los miembros de la Comisión de Defensa, no te digo de otra comisión, y decirles, bueno, cuáles son los problemas que hay acá, y vamos resolviendo. ¿Eso no pasa con Cateriano? No pasa con Cateriano. Y cuando llega allí en un plan de defensa y de agresión, y él se cree más que los congresistas, ¿no? Y entonces está en un plan de defensa, pero ataca. No, yo me salí de la última reunión porque dije, ¿sabes qué? Yo no lo soporto. Simple y llanamente a entrar a discutir con esa persona que sé que no voy a ganar nada, y entonces ese grado de incomunicación le hace daño también al país, porque en vez de que yo resuelva con él algunos temas en vivo y en directo, lo cual se dilata más, o si no una interpelación con un pliego de preguntas para que me conteste. Pero, ¿cuál podría ser la razón por la cual Cateriano tendría esa actitud con ustedes, según usted? Bueno, yo sé que él siempre ha sido un adversario del fujimorismo, ¿no? Desde su posición política. Sí, pues el 5 de abril, y eso muchos no perdonan porque el pueblo no salió a respaldarlos, Enrique. El pueblo estaba harto de ellos. Tampoco había derecho para violentar así la Constitución, ¿no? Bueno, era la única forma en ese momento, ya que el país estaba totalmente casi en 3/4 partes tomado por Sendero Luminoso, y ellos lo único que hacían es discutir entre diputados y senadores y no solucionaban nada al país. Pero el pueblo aplaudió cuando se cerró esa vez el Congreso. Si el ministro tiene esa actitud y continúa en el cargo, es porque el presidente lo apoya. No sé, yo por ahí he escuchado que... Pero si usted está escuchando de que podría ser un primer ministro... Eso dice Lourdes Alcorta. Pero imagínese, entonces eso quiere decir que sí tiene, y con mayor razón, el apoyo al presidente. Bueno, entonces hay varias voces, porque yo he escuchado de que no es exactamente la persona que ellos hubieran querido, ¿no? ¿Quién, el Ministerio de Defensa? Así es. ¿Quién, los militares o el presidente? Más la gente del Ejecutivo. Más la gente del Ejecutivo. Una pequeña pausa, regresamos para hablar del servicio militar, por favor. Muy amable. Estamos aquí con Luz Salgado, conversando en nuestro programa sobre diversos temas, entre ellos la actitud del ministro de Defensa. Volvemos. Bien, amigos, continuamos con este diálogo con la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado, el ministro Cateriano ha dicho que él ha ido a la comisión, al Congreso, y que los congresistas lo han aplaudido, lo han felicitado por las normas que ha dado, y que pues nadie se dio cuenta en todo caso, y le sorprende que ahora armen toda esta batahola a los congresistas. Incluso al defensor del pueblo le da duro porque prácticamente le dice que está haciendo una maniobra política de estas cosas. Pues bien, ¿pueden tomar con tanta despreocupación los congresistas los proyectos o las normas que ha dado el gobierno, el Ejecutivo, al amparo de las facultades delegadas,
¿Y no se han dado cuenta del error al extremo de felicitarlo? Nadie lo ha felicitado. Nadie lo ha felicitado, y menos lo han aplaudido. Yo no sé en qué sesión ha estado él. Nadie lo ha aplaudido. Lo dice en la entrevista que lo han felicitado. No sé quién lo ha felicitado. Que diga quién lo ha felicitado, porque... es más, él dice que el congresista Arengolea le dijo ¿por qué una nueva norma si ya la norma está dada? Es decir, ya conocían ustedes las normas con relación a la norma del sorteo sí está dada, pero lo que no está dado y ha salido en las facultades que les hemos dado es la multa. El reglamento. Pero él dice que fue, expuso, les dio las copias y lo felicitaron. Pues así no fue. Y en todo caso, lo que te queremos decir es que ¿por qué esto no se trabajó al interior de los miembros de la comisión donde también habían proyectos? No, están acostumbrándose a no discutir los proyectos, a lanzar las cosas y después tratar de corregir. Ya han dicho ya que tiene que corregirse. Pero ¿por qué cuando él fue no lo encararon? No le dijeron, señor, esto es discriminatorio. Aquí hay un reglamento cuya multa no tiene nada que ver. No te digo que él va en un plan confrontacional y yo no me acuerdo si ahí ya teníamos los documentos en la mano, porque hay miles de cosas por qué reclamarle y entre esas se nos debe, de repente, creo que ha sido posterior. ¿Desde cuándo él no va a la comisión? Por favor. ¿Desde cuándo él no va a la comisión? ¿Y lo ha salido felicitado? Yo no sé de quién lo ha felicitado. Mira, yo no he estado ahí para felicitarlo ni aplaudirlo. Y creo que Lourdes Alcorta tampoco. Y entonces, ¿quién lo ha felicitado y aplaudido? Que lo diga él, ¿no? Pero, mira, pues es insuficiencia decir que lo han aplaudido. Por favor, mira, aquí hay una norma en la que ellos están reconociendo que están totalmente equivocados. Están reconociendo ya, los propios congresistas de Gana Perú han dicho que habrá que modificar. ¿Por qué? Totalmente discriminatoria, porque aquí se sanciona a quienes estudian en las escuelas técnicas. Aquí se sanciona a aquel que no tiene plata para pagar los 1.800 de multa. ¿Y quiénes van a ser los que van a ser sorteados y llamados, obligados, porque esto se convierte en un servicio militar obligatorio? Los más pobres, los más abandonados, los que siempre tienen que pagar el patio. Pero el ministro de Defensa ha dicho, esto es como pasarse la luz roja. Si usted se pasa la luz roja, multa. A todos, multa. Se pasa la luz roja. Y entonces el que tiene 1.800 se libera de la multa y no va a caer al Brain. El tema es que estos muchachos, y ya lo admitió el propio jefe del Comando Conjunto, van a ir al Brain. 6 meses después. ¿No? Ojalá que estuvieran preparados. Acuérdate lo que ha pasado en la última incursión y en la que hubo una denuncia de un soldado que dijo que ellos estaban supuestamente en las prácticas, ¿no? Y les dijeron que iban a otro sitio y terminaron en el Brain. Entonces aquí se necesita transparencia, se necesita inversión, se necesitan reglas claras y sobre todo pensar que ya no hay soldado barato. Ya no hay soldado barato, ya los tiempos cambiaron, Enrique, ya no es como antiguamente que tú te llevabas a los muchachos, el voluntario llevaba la bandera. No sé, tú eres más joven que yo creo todavía. El voluntario llevaba la bandera, pero los que eran obligados iban mancornados, amarrados, como si fueran animales, y las mamás llorando atrás. No había nada que hacer, mira, era el que cultivaba la papita, la yuca, no les interesaba. Mi hermano mayor escapaba de la leva. Claro, escapaban de la leva, y entonces... ¿Pero iban a la leva los hijos de papá? No, pues. Iban nunca a la leva los que encontraban en la calle. Así es, y ahora último, para lo de la zona de Ecuador, menos mal que se cerró esa brecha porque Fujimori se dio cuenta que quienes estaban ahí eran la gente humilde de Tumbes, de Piura, de Cajamarca y de Loreto. Toda esa gente, muchachos jóvenes que los estaban llevando prácticamente obligados. ¿Y quiénes estaban yendo al Brain? Mi colega Tubino me decía, Luz, yo he tenido que ir cuando estaba de actividad a Ucayali, a los pueblitos, a enamorarlos prácticamente a los muchachos y decirles que les íbamos a dar un montón de cosas para llevármelos como soldados y luego terminaban en el Brain. Con esos muchachos no se ha cumplido ni siquiera con las indemnizaciones cuando han quedado inválidos, cuando han muerto, están reclamando las casas, las viudas que han quedado y que les prometieron casas, no se les ha cumplido con darles una educación técnica. Yo he ido a ese CEDPRO del Hoyo Rubio, donde supuestamente capacitan a los soldados, pero en 2 meses no salen de ahí pues capacitados porque las máquinas están malogradas, hay máquinas que no se han instalado. Farsa. Van a modificar se tiene que modificar. Bueno, ahí es un reglamento, es un decreto supremo. Bueno, tendremos que corregirlo con una ley, ya que nos han querido sacar la vuelta con un decreto supremo. No se puede ser arbitrario, no se puede ser injusto. Aquí las reglas tienen que ser claras y tiene que darle incentivos para que sirvan a la patria. El patriotismo no tiene que estar solamente del lado de los más pobres. Todos tenemos que cumplir nuestra cuota.
El ministro del Interior señaló aquí la semana pasada que el fujimorismo es el responsable del 24x24. Ahora somos responsables de todo. En momentos en que el Perú no tenía recursos, teníamos que ayudar de alguna forma a nuestra policía. Teníamos que buscar fórmulas alternativas que pudiesen, que ellos cumpliesen su y tuviesen además un recurso adicional. ¿Pero reconoce que ese mecanismo ha sido lo que ha llevado a la policía a una debilidad terrible? Son coyunturas, porque reconozco también que cuando se unió toda la policía y se dejaron las especificaciones técnicas que tenían en Policía Republicana, Policía Nacional y investigaciones, se dejó de lado a los de investigadores y eso fue culpa del APRA. Entonces, mira, hay coyunturas en las que tú necesitas tomar decisiones, buenas o malas, pero que tienen que salvar el problema. Y en ese sentido, cuando no había recursos en la caja estatal, no tenía, el erario estaba colapsado, porque así nos dejaron a nosotros, el gobierno aprista así nos dejó, no había dinero, había que buscar fórmulas alternativas para que la policía no muriese de hambre. Pero fue nefasto. Fue nefasto para la policía eso. En ese momento cumplieron su función, pero tenía que corregirse ahora cuando hay recursos. Cuando hay recursos y lo que falta es gerencia, imaginación, decisión política para enfrentar los problemas. Muy bien, doña Luz Salgado, muchísimas gracias por su presencia. También. Muy amable. Estamos en este momento comunicados con Javier Velázquez Quequén, que también es congresista, pero por el APRA. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Ha leído el ministro de Defensa que ha señalado que, bueno, pues el problema con ustedes y con el fujimorismo es grande? Bueno, mire, en primer lugar, el ministro de Defensa está descalificado desde que inició su gestión. No puede un ministro de Estado desarrollar una gestión de gobierno con un sentimiento de odio, de venganza hacia el fujimorismo y APRA. Mire, he leído detenidamente su entrevista. Por ejemplo, él sostiene que los fujimoristas y los apristas hemos promovido la interpelación al primer ministro. Nada más falso que eso. Quienes han promovido la interpelación al primer ministro han sido los congresistas de Alianza para el Gran Cambio. Y él dice que nosotros estamos asustados por la investigación de la megacomisión y que los fujimoristas por el indulto. Yo no respondo por los fujimoristas, ellos se han respondido a través de Luz Salgado. Pero yo le quiero decir al señor Cateriano que sus burdas investigaciones que hizo en el 90 y las que puedan hacer ahora los congresistas encabezados por el señor Tejada, que no es otra cosa que investigaciones que son digitadas por el señor Toledo y el señor Humala como parte del acuerdo político para mantener una alianza en el Parlamento, no tiene sin cuidado. Fíjense usted, han pasado 20 meses y nosotros estamos respondiendo a cada una de esas falsas imputaciones que tienen como propósito, lo único es manchar y tratar de querer ocultar la obra que ha hecho el presidente Alan García en los 5 años. Don Javier Velázquez, perdóneme que lo interrumpa, pero él ha ido más allá y prácticamente le ha dicho que ustedes tienen problemas en el ADN, porque ha dicho que ustedes, lo más preocupante de ustedes es que vuelven a las andanzas históricas. Es decir, durante el primer gobierno de Bustamante y Rivero, el APRA logró la inestabilidad política y la caída de Bustamante. Contribuyó a la inestabilidad durante el primer gobierno de la UNDE. Durante el periodo de Alejandro Toledo propiciaron su vacancia. Y el APRA ahora vuelve a actuar de esa manera. Desde que estoy en el ministerio he tenido amenazas de interpelaciones constantes. No me preocupa que apristas y pidan mi interpelación. Qué pena que el gobierno del presidente Humala tenga un ministro tan medroso y que no sepa cuántos apristas sabemos en el Parlamento. Enrique, nosotros somos 4. Para promover una interpelación necesitamos mínimo 18 firmas. Y hay veces que hemos querido promover interpelaciones importantes en las que no hemos logrado conseguir los votos porque algunas bancadas obviamente tienen sus propias temores y sus propias prioridades. Por eso es que me hubiera gustado contestarle también a mi querida Luz Salgado, porque hay algunas interpelaciones que no se promueven, pero yo creo que en el caso del sector defensa, el ministro ha demostrado un total fracaso, y yo creo que él se escuda, porque él fue propuesto con el escritor Vargas Llosa, se escuda en ese pacto y en esa alianza de los garantes del gobierno del señor Humala, para decir todo lo que tiene que decir a la entrevista que ha respondido el día de hoy a un diario limeño. Lo único que inspira es odio, venganza, cuando quien se factura una cartera en la complejidad del Ministerio de Defensa, lo menos que tiene que hacer es dialogar,
es dialogar. Y yo creo que en este tema, por ejemplo, el servicio militar voluntario, yo creo que sí me hubiera ido a explicar al Parlamento Nacional las razones por las cuales están encubiertamente vía un decreto supremo tratando de sacarle la vuelta a la ley y establecer el servicio militar obligatorio y además discriminatorio. Yo creo que pudiéramos haber llegado a una fórmula de arreglo. Pero todas las propuestas que hace el gobierno pasan por no tocar el Ministerio de Economía, le tiene miedo al Ministro de Economía. Congresista, pero lo que ha dicho el Ministro de Defensa es que él ha ido al Parlamento, ha presentado los documentos, les ha expuesto las cosas y ustedes lo han felicitado. Ustedes han pasado por alto y no han tenido ninguna observación. Ustedes, ¿por qué ahora están dando saltos cuando en ese momento el suelo estuvo parejo y no fueron capaces de decirle en su cara nada? Falso, mi querido Enrique, falso. En primer lugar, falso. Él lo dice en la entrevista que él ha ido a la Comisión de Defensa. En la Comisión de Defensa, el APRA no tiene asiento. Somos 4 parlamentarios, no podemos cubrir las 25 comisiones parlamentarias. Por eso creemos que una interpelación a la cual ministros timoratos y que no han hecho nada le tienen miedo, deberían ir a responder, porque la interpelación es una herramienta constitucional que persigue que los ministros respondan por temas que son de interés nacional. Lo que queremos que nos explique en el Pleno es por qué un joven que es sorteado, por qué pagando 1.800 soles queda relevado de esta responsabilidad y por qué aquellos jóvenes pobres que no tienen para pagar los 1.800 soles que tienen que obligatoriamente ir a brindar el servicio militar. Finalmente, él ha dicho que la ley la dieron ustedes, la ley del sorteo, y que ustedes son los responsables, que ellos lo único que han hecho es recibir una ley que viene del aprismo. Está totalmente, nuevamente otra mentira, nuevamente otra alternativa. El artículo 20 de la norma se inspira en que vía reglamentación se puedan crear mecanismos promocionales, por ejemplo, mejorar el pago que en ese entonces, como el país no tenía las condiciones económicas que ahora tiene, era de 170 soles. Simultáneamente darles una preparación tecnológica para que puedan, salidos del servicio militar, si no se reenganchan, puedan participar en la actividad económica del país. Es falso lo que dice el ministro, y lo único que expira en esta entrevista el día de hoy, que habla del dictador Fujimori, que habla ya de una posición de indulto, es el odio que no debe tener un ministro de Estado. Porque para controlar o administrar una cartera como la de defensa, yo creo que tiene que haber un concurso de voluntades que permita, en temas de defensa nacional, toda la clase política ponerse de acuerdo para enfrentar al enemigo común, que es el narcotráfico y el terrorismo y los enemigos externos, ¿no? Muy bien, don Javier Velázquez Quequén, muchas gracias por su presencia a través del hilo telefónico. Gracias, Enrique. Buenas noches. Amigos, nosotros vamos a dejar esta parte del programa y a continuación, luego de la pausa, estará con nosotros Luis Gianpietri. Con él hablaremos de diversos temas, desde el internacional. ¿Qué podría significar una guerra entre Corea y Estados Unidos? Hasta los temas de la pesca. Regresamos.